Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a una edición muy especial de La Dichosa Palabra. Estamos transmitiendo en directo desde Toluca, lo hacemos desde un auditorio magnífico por la invitación cordial de la Universidad Autónoma del Estado de México. A sus autoridades les agradecemos mucho pues que nos hayan traído hasta acá, colmándonos de atenciones, y también agradecemos mucho a todas las personas que se desplazaron hasta este escenario magnífico, este auditorio, y también a los que están aquí a unos metros en un patio contiguo, inclusive los que desde temprano llegaron allá a la calle, aquí en Toluca, y que posiblemente algunos pues no alcanzaron a entrar. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Voy a pedir a mis compañeros que se presenten de uno en uno. Dados los acontecimientos del día, muchas gracias. Supongo que ese aplauso se lo están dedicando a la selección de Argentina, que tan merecido lo tiene. Y bueno, yo dados los acontecimientos del día iba a comenzar por cantarles este bolero que decía, pero no hay que llorar, hay que saber perder. Como no estaba Eugenio Toussaint para acompañarme, entonces mejor busqué una frase de Rainer Maria Rilke, un verso de Rainer Maria Rilke, que alguna vez dijo que el propósito de la vida es ser derrotado por cosas cada vez más grandes. Soy Nicolás Alvarado y soy un pesimista. Muy buenas noches. En cierta ocasión estaba terminando un cuadro, el gran pintor Whistler, y un cuadro que le habían encargado, y se lo mostró al modelo y le dijo, ¿qué le parece? Y el señor se vio y le dijo, pues me parece un buen cuadro, pero convengamos en que usted no me favoreció mucho. Y Whistler le contestó, bueno, convengamos en que la naturaleza no lo favoreció a usted mucho. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias. Bueno, uno de los elementos que a mí me gusta más de la literatura y en general ocurre con el arte es precisamente que en literatura nadie pierde. Si alguien escribe una obra magnífica, esta obra no le quita ni un gramo, ni una presea, ni un mérito a otra obra igual de magnífica. Entonces, eso realmente es muy aleccionador. Uno pierde en los deportes y en las licitaciones públicas. Soy Eduardo Casar, me da mucho gusto estar con ustedes. Paráfrasis de Miguel Hernández dedicada a la selección argentina en el momento de su segundo gol. Nos tiraste un balón y tan amargo, con una pierna cálida y tan dura, que no menoscabó su argentinura y anidó su amargura, sin embargo. Con golpe albiceleste de un letargo dulce pasó a una ansiosa calentura mi sangre, que sintió la mordedura de un mal par de goles por encargo. Pero al mirarte y verte en la sonrisa que había fijado el futbolado hecho a mi voraz malicia tan ajena, se me durmió la sangre en la camisa y se volvió el poroso y patrio pecho una inconclusa y deslumbrante pena. Buenas noches, soy Pablo Boullosa. Y vamos a comenzar. No sé si a ustedes les suena como granizo el aplauso de nuestro público en este auditorio, pero a mí sí, me siento es la pena que agradablemente, llevamos en el alma, nos está lloviendo en el alma. agradablemente granizado. Qué bonito. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas del público que nos hicieron llegar también en algunos otros programas. Vamos a responder algunas del público aquí presente. Y por lo pronto tengo una muy peculiar de Claudia Rocha Hurtado, que nos pregunta cómo se llama la cantante que tiene un disco sobre poemas de Baudelaire, asumiendo que solamente haya una cantante que tiene... Pues yo he de decir que no conozco más de una cantante que tenga discos sobre poemas de Baudelaire, y esa cantante es Diamanda Galás. No descarto que existan otros, pero bueno, Diamanda Galás no tiene un disco con poemas de Baudelaire, tiene 3 discos con poemas de Baudelaire.
Bueno, primero habría que decir quién es Diamanda Galaz. A todo esto, que seguramente todos aquellos que les da por vestirse de negro y maquillarse de blanco y salir al tianguis del Chopo sí han de saber, pero el resto de la humanidad no necesariamente. Bueno, Diamanda Galaz es una mujer que tiene una voz privilegiada, debe tener un rango de 4 o 5 octavas o una cosa así de impresionante, que nació en la ciudad de San Diego en los años 50, es de una familia de origen griego, su Galaz debe tener algún Galazópulos, digamos, por ahí por el final. Pero nació en San Diego. Nació en San Diego, California. O sea, eso de que es de origen gringa es un error, es de origen griego. Ella sí es de origen griego, para que veas. Bueno, y Diamanda ¿Como las etimologías? ¿Como las etimologías? ¿Griegas? Sí. Bueno, la etimología de gringo, que algunos piensan que puede venir de griego. De griego, justamente. Es un poco más estridente que las etimologías de Amanda Galaz, eso sí. Ella estudió música, fue concertista con la Sinfónica de San Diego durante muchos años. Cantaba desde niña, pero el padre se oponía de alguna manera que cantaba, decía que eso era pues como de mujeres de cascos ligeros. Pero ya más adelante Diamanda se deschongó, dejó la Sinfónica de San Diego, en donde era pianista, y se puso a cantar con unos travestis en la calle. Y en hospitales también. Ella tuvo una labor de realizar conciertos en hospitales y después fue marcada por un hecho traumático en su vida, que fue la muerte de Philip Dimitri Galaz. Philip Dimitri Galaz era un productor de teatro y dramaturgo que era hermano de Diamanda Galaz y que era un gran fanático de la literatura francesa del siglo XIX y particularmente de Baudelaire, de Rimbaud, de Gerard de Nerval, también de Edgar Allan Poe, digamos del lado oscuro de la literatura francesa del siglo XIX e inglesa, y que la introdujo a estos autores. Philip Dimitri Galaz murió de SIDA. Y a partir de eso, digamos, como homenaje a su hermano muerto, cuando Diamanda Galaz graba su primer disco, llama a este disco Las Letanías de Satán, en honor al poema homónimo de Baudelaire, y graba una versión de ese disco. Y a partir de esto, Diamanda Galaz ha explorado mucho la poesía de Baudelaire en distintos de sus discos. Si les interesa escuchar a esta mujer, que además tiene una voz que sí lo deja a uno francamente cimbrado y un estilo al mismo tiempo muy virtuoso y muy ominoso de tocar el piano. Bueno, yo les recomiendo ese disco que se llama Las Letanías de Satán, otro disco que se llama Malediction and Prayer, en donde también incluye a Abel y Caín, otro poema de Baudelaire. Ya hay un tercer disco que se llama, si no me equivoco, Saint of the Pit, en donde también incluye algún poema de Baudelaire, todos ellos tomados de las Flores del Mal y todos ellos en homenaje a su hermano muerto. Diamanda Galaz, por cierto, también es poeta ella misma, tiene un par de libros de poesía publicados y está fuertísimamente influida por los poetas franceses del siglo XIX y particularmente por Baudelaire. ¿Y les ha puesto música también? Sí, aunque no necesariamente, es decir, a diferencia de algunos músicos que lo que hacen es publicar un cancionero, digamos, con sus letras, Diamanda Galaz debe incluir alguna letra de la que le haya puesto música, pero son poemas, digamos, en toda forma. Y ella ha cantado a muchísimos poetas, no solo a Baudelaire, ha cantado a César Vallejo, incluso Diamanda Galaz. Ahí hay una cuestión muy interesante. Cuando la poesía se musicaliza, agarra un ámbito de difusión extraordinario. Hay muchos poetas que no conoceríamos, que no tendrían, digamos, el conocimiento que se tiene de ellos si no fuera a través de estas musicalizaciones. Caso típico, Miguel Hernández, cantado por Serrat o Machado. Y en el caso de Baudelaire es muy interesante que sea una cantante, digamos, maldita, la que, es decir, de los malos y darks y toda la cosa, la que canta Baudelaire, porque muchas veces Baudelaire es un poeta que sabemos que pertenece a los llamados poetas malditos, pero que luego si lo leemos en alguna traducción en español, de estas que buscan conservarle la rima y todo así, lo dulcifican. Y a veces decimos, bueno, ¿por qué es tan maldito? ¿Por qué? Porque a la hora de la traducción muchas veces ese aspecto de musicalidad, de gravedad sonora, que va dando la gran emotividad en el lenguaje original, se pierde. Es que sabes y acaban siendo románticos tipo Campoamor, poetas tan bárbaros como Baudelaire. Pero es que sabes que ahí juegan dos cosas un papel importante. Uno, Baudelaire más que un poeta maldito es como el papá de los poetas malditos, digamos. Es un poquito más viejo que Rimbaud, que Verlaine y los influyó directamente. Es transicional. Pues es que él estaba, digamos, a caballo entre el romanticismo, el parnasianismo y una cosa como nueva, como completamente distinta en la poesía. Se le considera el primer poeta moderno, no tanto por su forma, que es una forma extraordinariamente tradicional y además recurre a formas incluso muy arcanas de la poesía como los pantums, como los sonetos, etcétera, sino por sus contenidos que frecuentemente son, digamos, desconcertantes. Pero hay poemas, por ejemplo, Las Joyas, pues es un poema romántico típico de Baudelaire, pero perdón, te interrumpí, Pablo. No, está bien. También sería interesante que habláramos un poco de cómo Edgar Allan Poe influyó en esta visión
oscura de Baudelaire. Pero yo lo que quería comentar es que, El en romanticismo efecto, negro, ¿no? El sí, romanticismo negro. en efecto, muchas veces los musicalizadores de poemas logran dar a los poemas una enorme difusión que quizá no tendrían, o que seguramente no tendrían sin estos cantores, pero a la vez pueden crear una barrera, porque Sí. los poemas son música por sí mismos. En realidad, los poemas son música aún antes de que alguien llegue y los convierta en canciones. Y a veces esa otra canción que le ponen encima a ese poema hace que uno no pueda entrar al verdadero poema, Sí, que y es ya lo no que le lo- pasa muchas veces a Machado. Ya no lo puedes leer que ya no lo puedes leer sin porque ya te evocar la suena música. a Juan José, Juan Manuel Serrat. Juan Manuel Serrat. Y la verdad es que son poemas que tienen su propia música mucho más discreta, pero que dicen cosas de otra forma cuando no están musicalizados. Pasa con la imagen. También muchas veces intenta uno leer, por ejemplo, un libro de Harry Potter después de haber visto la película e inevitablemente se le va a aparecer el actorcito, ¿sí? El de los lentes, el real, ¿sí? Ya no puede uno construirlo por sus medios y pasa con la musicalidad de También. los poemas. Bueno, en el caso Bueno. nada más de Baudelaire, que como es una lengua extranjera para muchos de nuestros escuchas, yo siempre recomiendo, por eso lo que decía Eduardo, leer las ediciones bilingües, que ahora hay extraordinarias Sí. ediciones bilingües, y sobre todo en una lengua cercana al español, como es el francés, como puede ser también el portugués o el italiano. Aunque uno no tenga conocimientos de esas lenguas, si uno lee la poesía en la traducción, aunque sea una traducción no muy buena, medio fresa, medio light, como estás diciendo tú, sin embargo, al volver al texto original, sí se recupera Sí. mucho del poema Ahora, original. Octavio Paz era el que no le gustaba que se hicieran eso con sus traducciones, porque a la vez eso le quita poder a la traducción, porque Ujú. es estarla comparando con el original, y muchas veces lo que intenta un traductor es crear nuevos poemas en una lengua y no únicamente estar traduciendo palabra por palabra del poema original. Pero Pero bueno, es que no hay traductor de poesía que no sea poeta él mismo. Sería no imposible. debería haber, Exacto. hay, pero no Sí, debería haber. de acuerdo. Bueno, vamos a comentar cuál es la dichosa palabra de esta noche. Ustedes ya saben que este juego consiste en que nosotros ofrecemos una definición, y si ustedes en su casa conocen la respuesta, pueden escribirnos o llamarnos por teléfono a los mails, a los teléfonos que aparecen en pantalla. La definición de esta noche dice lo siguiente: mujer a la que se contrataba para ir a llorar a los entierros. ¿Cómo llamaban a esas mujeres que cobraban para ir a llorar a los entierros, para que los entierros realmente lucieran, ¿no? Y uno llorara a gusto, porque luego va uno y no se puede ni llorar a Para gusto. que se contagiara uno del dolor. Bueno, ¿y qué se van a llevar las personas que tengan esta respuesta? Pues se van a llevar, entre otras cosas, El laberinto de la soledad, de una edición espléndida de Cátedra, un libro, pues, por supuesto, de Octavio Paz, en edición además de Enrico Mario Santi. Y se van a llevar estas extraordinarias crónicas de Ángel del Campo Micros, este gran escritor, periodista del siglo XIX mexicano, en una edición de Blanquestela Treviño de la Universidad Nacional Autónoma de México para ustedes. Y bueno, también ejemplares de la revista Ad Ovo, El Huevo, que tiene en la portada a Denise Dresser y que también trae un bonito juego de cómo se visten los candidatos, así como lo de las muñequitas de recortar. Está muy bien, muy Sí, algunos interesante. fueron un reto importante. Bueno, ya saben la dichosa palabra mujer a la que se contrataba para ir a llorar a los entierros. Eso es para ustedes allá en su casa. Para el público aquí presente tenemos algunas preguntas y tenemos también libros que les vamos a obsequiar a los que sepan la respuesta, así es que levanten la mano aquellos que sepan, por ejemplo, el nombre del sabio y sacerdote mexicano nacido aquí en Toluca, que dominó lenguas como el otomí y el náhuatl, lo mismo que el griego y el latín, el alemán y el francés. Tradujo completas las obras de teatro de Eurípides, de Sófocles, de Esquilo, las comedias de Aristófanes, y escribió muchos libros, entre otros una muy buena historia de la literatura náhuatl. Veo ya varias manos que saben el nombre de un sabio al que le debemos mucho todos los mexicanos. Gracias, sería Ángel María Garibay. Muy bien, Muy el bien. padre Ángel María Bravo. Garibay. Ángel María Garibay, así es. Lo que ya nunca supimos es cómo se llamaba nuestro Nuestro compañero. respondedor. El respondedor. El respondedor, tú dirías. Gracias, discúlpenos, Oscar Manuel Jaime Sarriola, servidor.
Pues sigo sin saber Sí, cómo nos te llamas, quedamos porque no te igual. oigo, pero espero que en su casa sí lo hayan escuchado, ¿eh? Sí. Oscar Manuel Jaime Arreola, servidor. Oscar Manuel, felicidades. Oye, qué buen oído, yo nomás soy Manuel. Oye, tenemos más tiempo, díganme si tenemos más tiempo no, me dice el productor que ya nos vayamos a un corte. Quiero recordarles que tenemos repeticiones de La Dichosa Palabra los lunes a las 10 de la noche. Y con esto vámonos rápidamente a unos mensajes de nuestros patrocinadores. Estamos en Toluca, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Volvemos. Otros regalos para la dichosa palabra. Cuentos destrampados de Rosalía Martín del Campo, editorial Grupo Resistencia. Se nos viene el granito, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo desde hace 2 programas quería felicitar a Opus 94 en sus 20 años de estar al aire, una extraordinaria estación de música y de programas muy, muy interesantes y muy importantes para México. Bien, ahorita respecto a la cortinilla, recuerden que et ali, esta locución latina, se pone con un punto al final de al, porque es una abreviatura, la segunda palabra. Bien, ahora tenemos que hacer tratar de responder algunas de las preguntas de ustedes, de los que están aquí con nosotros. Aquí Eduardo, ¿tú tenías alguna? Tengo una de Ari Martínez Soto, que por ¿Dónde allá de estás? estar, si no está aquí, debe estar en la Afuera, otra parte. debe estar afuera. ¿En qué consiste la estructura del cuento corto y qué escritores mexicanos me pueden recomendar sobre este tema? La estructura del cuento corto es como la estructura del cuento, por lo general el relato de un solo acontecimiento, nada más que es cortito. Acaba de salir precisamente, y eso quisiera recomendar, el último número de la revista Tierra Adentro. Es un número dedicado precisamente a las llamadas ficciones súbitas, ficciones rápidas, minificciones o microcuentos, es decir, un diminutivo de eso. ¿Un cuento corto es más grande que una minificción, Eduardo, o no? Es el mismo, ¿Es lo el mismo? mismo término. A mí yo prefiero cuento corto para no ponerle el minificción, porque luego va uno poniendo mini pequeña ficción, mini post pequeña ficción. No, Es no, muy curioso la cómo neomi- los diminutivos, conforme se van haciendo más diminutivos, van haciendo más grande la palabra. ¿Sí? Chiquitititititito es más grande que chiquito. ¿Sí? Hay un escritor que en ese sentido a mí me encanta, que se llama Agustín Monreal. Tiene un libro publicado por Editorial Anís del Mono que se llama Los hermanos menores de los pigmeos, con lo cual verán que sí se trata de cuentos cortos. Y hay otro de Violeta Rojo que se llama Cómo reconocer minificciones, que publicó la UAM. Sí. Hay muchos autores mexicanos que han practicado ese género con fortuna, como Julio Torri, Carlos Díaz Dufó, José de la Colina, en fin. Así es. Edmundo Valadez. Edmundo Valadez. En este número de Tierra, Edmundo Valadez en la revista El Cuento tenía siempre pregunta, un concurso de cuento corto. Bueno, a ver, otra pregunta, daba Pablo, premios ¿tienes chiquitos. Este es muy, muy breve. ¿Qué significa chacuaco en la expresión fuma como chacuaco? Nos pregunta Lilia Ojeda. ¿Estás por aquí, Lilia Ojeda? Ha de estar afuera entonces. También. Es que se lo echaron cigarritos. Estamos respondiendo las preguntas del patio.
Bueno, en efecto, la expresión se usa muchísimo, fuma como chacuaco. Ya realmente chacuaco no la usamos para ninguna otra cosa, aunque tiene un origen muy antiguo. Era una palabra purépecha, es decir, tarasca, que designaba pues al sahumerio que utilizaban para aspirar el humo de las hierbas que quemaban. De ahí después pasó a significar pues las chimeneas caseras y después las chimeneas industriales e inclusive los hornos industriales, pero ya realmente nadie pasa por una sede de Altos Hornos de México y dice, mira, ahí están los chacuacos, nadie lo dice así, ¿no? O sea, Sí, solamente así es. quedó en la expresión Gracias. fuma como chacuaco y es una palabra de origen purépecha. Bien, vamos a la pregunta especial del día de hoy, en la que damos, recuerden ustedes, algunas cosas especiales, extraordinarias. Canto rítmico con que acompañan los marineros y otros trabajadores su faena cuando se requieren fuerza y coordinación para hacer simultáneamente el esfuerzo de todos. Repito, canto rítmico con que acompañan los marineros y otros trabajadores su faena cuando se requieren fuerza y coordinación para hacer simultáneo el esfuerzo de todos. Recuerden estos cantos rítmicos, los boteros del sociólogos Volga. y antropólogos exactamente dicen que probablemente sea una de las actividades o fenómenos culturales más antiguos de la humanidad. Entre los pueblos aborígenes sabemos que en todos existe este tipo de canto. Sin embargo, la pregunta ahora sí está difícil. Me han criticado está muchas veces difícil. que ¿Cómo se le que llama pongo al la canto? pregunta especial muy fácil, ahora no está fácil. ¿Cómo Es se que le la llama definición al todos la canto? conocemos, pero no sabemos necesariamente cómo se llama. Exactamente. Todos exacto. podemos incluso cantar una de esas. Sí, Pero cómo se le llama es lo difícil. Bueno, Bien, y van a obtener aquí tenemos el cine de la editorial Larousse. Es realmente una enciclopedia de cine. Historia del cine, actores, directores, diccionario de términos y además pesa bastante. Sí. Pablo. y otro libro que pesa menos, pero solo en gramos, porque todo lo demás es un libro muy interesante de un fotógrafo extraordinario llamado Manuel González de la Parra. El libro se llama Luces de Raíz Negra, publicado por Conaculta, el FONCA y otras instituciones como la Universidad Veracruzana. Gran libro. Repetimos nuestra pregunta especial: canto rítmico con que acompaña a los marineros y otros trabajadores su faena cuando se requieren fuerza y coordinación para hacer simultáneo el esfuerzo de todos. Bien, vamos ahora con dos preguntas a ustedes. De nuevo, o sea que pónganse listos. El Estado de México como entidad federativa se creó en 1824. ¿Cuáles fueron las capitales que tuvo esta entidad antes de que en 1830 se tomara la Ciudad de México, Texcoco y San Agustín? No, Germán, ya leíste un poco al revés. Ya Ya leí diste la respuesta. Antes de que, la pregunta era, antes de que, Ay, va de nuez. bueno, ahora de todas formas conviene aclarar esto, es decir, en 1830 Toluca fue designada la capital del estado, pero el Estado de México era un estado muy grande que abarcaba hasta Guerrero y que abarcaba lo que hoy es el Distrito Federal. Las capitales sucesivamente fueron pues la Ciudad de México, después Texcoco, después San Agustín de las Tlalpan Cuevas. Y finalmente Toluca, ¿no? Bien, disculpen, ahí va la buena. Con calma, Germán, con Tú calma. despacito, despacito. Nombre de la escritora que sin discusión ha sido la mexiquense más notable de la historia y lugar de este estado donde tuvo a bien nacer. Ahí le están dando el micrófono. A ver, ¿quién Bueno, esa sí quiere se la saben. contestar? Estaba por acá? rebar con la Esa sí pregunta. estaba. Ahí estaba Barco, a ver, ¿a Ahí quién le da el désela a micrófono? cualquiera. A ver. Y el micrófono, tu nombre primero. Hola, buenas noches, soy Paula Aguilar, vengo de la Prepa 5 de la UAM. Sor Juana Inés de la Cruz, una poetisa excelente que me encantan sus poemas, y es ella. Y nació Pero en- ¿nació dónde? Ese es el chiste también. Ajá. En Amecameca nació. No. A ver, Es a nivel otra. Nepantla. Sor Juana es conocida como la monja de... A ver. En San Miguel Nepantla o algo así. Nepantla. En Nepantla. Y a ver, y les voy a hacer otra rápida. ¿Y qué quiere decir Nepantla? Ah, ¿verdad? Ahí sí nos ¿Alguien sabe qué quiere decir Nepantla? ¿No? Bueno.
Bueno, Nepantla quiere decir entre dos cosas. En náhuatl quiere decir entre dos cosas porque Nepantla es un pueblo que está entre el frío de los volcanes y el calor del Valle de Cuernavaca, exactamente, ¿no? Los indígenas decían, cuando todavía no se habían terminado de convertir a la religión cristiana, todavía a principios del siglo XVII decían que ellos eran Nepantla porque todavía adoraban algunas divinidades prehispánicas, pero ya adoraban también a Jesús y a María. Bien, otra palabrita. A ver, pintor nacido en Tematzcalcingo, famoso y eminente por sus maravillosísimos, extraordinarios paisajes del Valle de México. A ver, a Ahí ver. están, aquí, ahí, allá. Sí, por todos allá lados. al joven le están dando. Bueno, allá le están dando el micrófono. Sí, no, a quien le den el micrófono. Sí, pues. aquí la señora ya nos había contestado en Nepantla. A ver, Mi nombre es Miguel Reyes, soy de la Facultad de Lenguas. El pintor es José María Velasco. José María Velasco, así es. Por cierto, ¿qué habrá pasado con esa tradición de pintar en las cajetillas de cerillos paisajes mexicanos? Creo que existen se todavía, hace? si no me equivoco. Los cigarrillos Los clásicos cerillos Los cerillos con clásicos. los cerillos clásicos que tenían sus que tenían paisajes de Velasco. paisajes. Bien, vamos con otra pregunta, Dicen que sí. Raúl. Ok, bien. Nos pregunta Raimundo Tabuera que si podríamos hablar algo sobre flámulas y nemorosa. Flámulas y nemorosa, a ver quién. Lo que pasa es que son dos palabras raras. Raras, Sí, flámulas, sí. sí. Flámula, no confundir con fámula, Fámulas, porque fámula es criada, viene de familia, es decir, quien cría una familia. Pero flámula se refiere a un banderín triangular que se ondea, una especie de estandarte. Incluso por ahí está ese verbo de flamear un estandarte, de mover una bandera, ondearla. Pues ¿sí? es que viene de llama, ¿no? O sea, es Viene que es llama. como Sí, las es que llamitas más que un estandarte. triángulo es Es- como la imitación de las llamitas, ¿no? Sí, y ahora se usa mucho cuando venden esos estandartes triangulares, cuando venden un condominio, sí ponen sus flámulas. Flámulas. Antes se usaban para la guerra, ahora se usan para la guerra comercial y crediticia. ¿sí? Y La guerra de nemoroso, bienes raíces. nemoroso, curiosamente, es una palabra que yo una vez busqué porque Está siempre me padrísima esa sonaba palabra. a rumoroso, me sonaba a algo semejante, y en realidad nemoroso se refiere a boscoso. Se refiere a bosque. Nemu, la raíz tiene que ver con bosque. Bosque. Hay latín. una estrofa de San Juan de la Cruz que dice: mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, los silbos de los aires amorosos. Después de ese poema, como ustedes oyen que suena mucho, suena a aire, por eso se me ha de haber quedado pensando que era Nemoroso. rumoroso, pero no, se refiere a boscoso. ¿sí? Boscoso. Y fíjate que es chistoso, es una palabra muy bonita porque Muy bonita. el origen del concepto tiene que ver, pues, como tantos otros que hemos comentado aquí, con el nombre de una antigua divinidad, incluso la diosa de la India, Kali, se llamaba Kala Nemi, y este nombre curiosamente también lo llevó la diosa Diana romana, la diosa Artemisa griega. Se llamaban también Diana Nemorensis, y de hecho muy cerca de donde el Papa tiene su palacio de verano, en Castel Gandolfo, que está a la orilla del lago Albano, más o menos diríamos en dirección sureste de Roma. Junto del lago Albano hay un lago más chiquito, y ese lago más chiquito tiene a la orilla una población que se llama Nemi, justamente donde hay un bosque sagrado, donde se adoraba a Diana, y todavía se puede ir a visitar las ruinas del templo de Diana, que era el aspecto de la Diana, de la diosa destructora, de la diosa del destino y de la diosa que marca las causalidades nuestras. Y ahí en ese lago es donde aprendió a nadar el capitán Nemo, Nemo. ¿no? Sí. No, pues, por lógica. ¿no? Claro. Oigan, claro. yo Y- les
Yo les quiero hacer una demostración de mis poderes telepáticos. Ajá. Porque yo sé por qué nos hizo esa pregunta, quién nos hizo esa pregunta. Ah, sí, a ver, ¿quién? ¿Por qué? Para que me pongan a prueba, me lo mandó ¿Quién dice? telepáticamente, porque flámula y nemorosa, las dos son palabras que aparecen en un poema que no me acuerdo cómo se llama, pero que es un poema de Porfirio Barba Jacob. Ah, Así Ándale. es. Las dos palabras Aparecen juntas. aparecen, Aparecen digamos, juntas. en distintas estrofas, pero vaya, son Sí. las dos palabras más llamativas del poema, tanto flámula como nemorosa, que aparecen juntas en un poema de Sí. Porfirio Barba Hay Jacob. un libro de Fernando Vallejo que es una biografía novelada de la vida De Porfirio Barba Jacob. sí. Bueno, los griegos le llamaban Némesis justamente a la diosa del destino, ¿no? Que viene de esa misma raíz, Némesis, la que del ya bosque. nos vamos a corte. Vamos a corte y regresamos con ustedes en unos momentos. Gracias. Otros regalos para la pregunta especial. El viaje de Baldassar de Amin Malouf. Alianza Editorial. Ya estamos de regreso en la dichosa palabra, transmitiendo en vivo y esperemos que a todo color, si su televisor es a color, desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Agradecemos, por cierto, muchísimo que ya nos esté acompañando y soportando nuestro anfitrión, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor José Martínez Vilches. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. Al ratito lo vamos a invitar a platicar con nosotros, pero por lo pronto yo mando saludos a Zacatecas, a Veracruz, a Jalisco, a Michoacán, a Chihuahua, a Nuevo León, donde tenemos llamadas, y sobre todo por el exotismo de que nos llamen, a Newark, Ohio, desde nos están mandando un saludo, esperemos que no en Ohio. Es el chiste más menso que se me puede ocurrir en este momento. Les recuerdo la dichosa palabra para que lo olviden. La dichosa palabra es: díganos cómo se llama o se llamaba a la mujer a la que se contrataba para ir a llorar, digamos, profesionalmente a los entierros y que fuera más lucidora la muerte del imperfecto. Y se pueden llevar bonitos y variados regalos si contestan correctamente. Mientras tanto, regresemos a nuestras preguntas. Tenemos por acá una de Diego Pérez que nos pregunta por qué Cuauhtémoc tiene varios nombres. Bueno, Cuauhtémoc tiene un solo nombre. Yo no entiendo muy bien la pregunta de por qué tiene varios nombres. Lo que pasa es que se traduce de distintas formas su nombre al español. Es decir, Cuauhtémoc casi siempre se traduce como águila que cae o águila que desciende. Lo que pasa es que hay que entender que era pues un lenguaje simbólico, es una traducción de dos lenguajes enteramente distintos. A veces tenemos problemas para traducir del francés al español, con más razón lo vamos a tener para traducir del náhuatl al español. Y en ese contexto, águila que desciende puede significar pues cosas que difícilmente nos imaginaremos hoy en nuestro contexto cultural, como nos sorprende, por ejemplo, que Tizoc signifique, otro nombre de otro gobernante indígena como Tizoc signifique pierna enferma, o Cuitláhuac signifique excremento seco. Es decir, eso significaba, y ahora nos da risa o nos parece absurdo o chocante o denigrante, pero no lo era evidentemente para ser el nombre de un monarca.
Entonces, águila que desciende puede ser incluso águila del ocaso, águila del atardecer. Bueno, es que puede el ser muchas ocaso lo cosas, ¿no? representaban como un águila que descendía, por eso también está esa interpretación. Claro, Pues. ¿no? O también Entonces, quiere decir, también, digo, lo que pasa, como tú correctamente dices, hay que ubicarse en la mente simbólica de esa época. En el caso de un águila que desciende, también el águila representa, como en todas las culturas, los pájaros, las aves, representan lo espiritual. Entonces, una águila que desciende, el águila es el animal más grande, es el animal más importante, es el que vuela más alto, y pues el espíritu más grande que desciende a nosotros. Eso también se ha interpretado. Ahora, a lo mejor se refiere también, Diego, a las muchas castellanizaciones y ortografías, digamos, castellanas que se dieron al nombre de Cuauhtémoc, o a Cuauhtemotzin, que digamos era simplemente decirle señor Cuauhtémoc, don Cuauhtémoc, usted que es el Tlatoani acá, digamos, el tzin era un sufijo que denotaba respeto, que era como el señor o el don, o a lo mejor se refiere a Hernando o Fernando o Hernán de Alvarado, que es el nombre, digamos, castellano que se les dio después a Cuauhtémoc cuando fue convertido y cuando fue apadrinado justamente por Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. Eso sigue siendo discutido. Hay muchas fuentes que dan como un hecho que realmente él que él se tomó un nombre como nombre Fernando de Alvarado o Hernando de Alvarado, pero hay quienes discuten que posiblemente él no sabemos si se convirtió, a qué nombre tomó sobre en español, todo ¿no? el de Alvarado. Creo que el Hernando Sí, es más yo creo que seguro. La cuestión ahí es que hay que ver, para eso hay nuevas investigaciones. Ahora estaba yo leyendo una que acaba de salir, que es una biografía de Cortés, de Christian Duverger. Duverger, es una Duverger. maravilla ese libro. Y por ejemplo, bueno, yo tenía mis ideas, no sabía esto, cuando Cuauhtémoc asciende a la jefatura del pueblo De gobierno mexica, del Distrito Federal. del Distrito Federal, específicamente del Distrito Federal, tenía 18 años. Sí, claro. Claro, como a uno se lo enseñan la figura de Cuauhtémoc de chiquito, entonces siempre lo ve como un señor grandote, Pero eso de pasa edad, con- pero tenía 18 años, era un jovenazo. Pero eso pasa con muchísimas figuras de la antigüedad. Sí, Es decir, Alejandro sí. Magno murió a los 33 años Sí. y durante años estuvo conquistando imperios. Empezaban muy jóvenes, el promedio de edad era mucho menor que, Bueno, sí, sí. que La ahora, mayor ¿no? parte de lo que dice Pablo es impresionante. La mayor parte de los reyes de la Edad Media, que incluso salen en las monedas y todo, la mayor parte eran muchachos que tenían menos de 30 años. El La promedio mayor de parte edad los en la grandes antigua reyes. Roma era de 22 años. Esa era la expectativa de vida de un romano normal, 22 años. Es bajísimo, ¿no? Oye, y perdón, ahorita que dijiste de Tizoc, querría decir lo mismo que quiere decir Ulises. Ulises, el rey de Ítaca, el de la Odisea, quería decir, Odiseus, quería decir también herido en el muslo, o sea, el que cojea, el que está mal de una pierna, que es el mismo nombre de Y Tizoc. por cierto, Cortés cojeaba, y no sé si Cuauhtémoc también cojeaba. Eso no estoy Tizoc seguro. no quiere decir Ignacio López Tarso en español, una cosa así, ¿no? ¿Cómo es? No, nos mejora la dichosa Tizoc, sí, palabra. vamos a ver. Les recuerdo que les estamos preguntando cómo se llamaba a las mujeres a las que se contrataba para llorar profesionalmente, digamos, en los funerales, y qué se pueden llevar si contestan correctamente, mi querido Pablo. Pues se pueden llevar un libro que a ti te va a venir muy bien que ojees, querido Nicolás, porque se llama Gira, gira, Nicolás. Lo escribió Bárbara Colio, es uno de los premios estatales de literatura en Baja California y pues es dramaturgia para niños. Yo Gira, me siento gira, Nicolás. muy tranquilo que no se llame Rueda, Rueda, Nicolás, que eso sí hubiera sido más humillante. De todas formas estás muy fijito en tu sillita, no te preocupes, Qué no bueno. gires ahorita, esto es para que lo hagas en tu casa. Me parece También muy bien. tenemos, por cortesía de Bucket, de Librerías El Sótano, en este caso, de Patrick Susskind, esta extraordinaria novela que se llama El Perfume. Sí, extraordinaria. Tenemos también para ustedes varios ejemplares de la revista Histor, esta revista de historia del CIDE, que siempre trae fabulosos artículos. Ahora estaba yo pensando que El Perfume es la historia de un hombre que cantaba aquello de son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, ¿verdad? Y pobre de la sulibellad. Bueno, tenemos una llamada, sí nos da tiempo de otra preguntita, ¿va? Tenemos una llamada de Alejandro Escobar, que se puso malévolo e intrigoso para preguntarnos quién era Joseph Fouché. 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 Bien, No sé bueno, español. Joseph Fouché no, es ese es Touché. un personaje que espero no lo estudien mucho los políticos actuales, porque probablemente sería como
como uno de los grandes personajes de la historia del espionaje, ¿no? Un espía nato, un personaje verdaderamente maquiavélico, camaleónico, un personaje que cambió de ideología y cambió sus gustos y todo de acuerdo a cómo le iba tocando la época. Joseph Fouché nació más o menos como en los 50 del siglo XVIII, en el 1750 y tantos, y fue un francés y le tocó la Revolución Francesa. Y en el momento que vino la Revolución, inmediatamente se trepó en la ola de la Revolución y se metió a la convención, se metió a las discusiones que hicieron y hicieron estallar la Revolución Francesa. Se volvió un jacobino muy importante, muy participativo. Inmediatamente empezó a llamar la atención y él votó la decapitación de Luis XVI y estaba muy orgulloso de ser un regicida a lo largo de los primeros años de la Revolución. Después Robespierre lo acusó, estuvo a punto de ir a la guillotina, pero él logró, precisamente a sus artimañas y a su mentalidad maquiavélica, logró devolverle y regresarle el ataque a Robespierre, y una de las causas por las que cayó fue precisamente por toda la maquinación que hizo Fouché. Fouché sobrevivió en todos los gobiernos, el gobierno de la convención, el gobierno del directorio, y después sobrevivió en la época del imperio. Y en cada uno de estos gobiernos, desde el directorio, fue nombrado jefe de policía de Francia. Y por lo tanto organizó la policía secreta más famosa de Europa en esa época. Ya en 1799 era conocido como un hombre que había hecho un sistema de red de conexiones y de informantes en toda Francia, y prácticamente los historiadores dicen que en todo el siglo XIX no hubo una policía secreta tan eficaz que diera los mensajes con tal claridad, sin ambigüedades y con tal precisión y tal profundidad. Él tenía tan espiados a todo el mundo que incluso al mismo Napoleón, al que le sirvió muchísimo para todas sus conquistas, porque siempre le daba información inmediatamente antes de que Napoleón llegara, cómo estaban todos los problemas políticos, cuáles eran las luchas dinásticas, quiénes se peleaban y todo para Napoleón, como Julio César, que Julio César también tuvo un sistema de espionaje muy similar en la conquista de la Galia, llegara y atacara exactamente donde debería de ser. Pero él incluso le tenía pagada más de 30,000 francos al mes a Josefina y a las esposas de Napoleón para tener espiado al mismo Napoleón. ¿Le pagaba a Josefina? Él le pagaba a Josefina para que espiara a Napoleón, imagínense ustedes. Y luego cuando cayó Napoleón, él gobernó Francia en la transición al final de Waterloo. Él se encargó del gobierno de Francia para entregarlo, digamos, al siguiente gobierno, y pasó a ser miembro también de la policía en el gobierno ya de Luis XVIII. Bueno, es que Luis XVIII es un invento de Fouché, Germán. Es decir, en el momento en que ya la situación política del bonapartismo y del imperio es insostenible, al primero al que se le ocurre desde el Senado, pues qué tal que vamos llamando a Luis XVIII para que sea aquí el rey, es a Fouché. Pero claro, cuando Napoleón regresa de la isla de Elba después de la primera abdicación, el que está ahí listo para recibir a Napoleón es Fouché. Es decir, él siempre estaba dispuesto pues para lo que se ofreciera, digamos. Fue realmente pie, ¿no? Tan hábil como Talleyrand, pero Talleyrand a otro nivel, con otra categoría y con otra visión del mundo, pero fueron los dos políticos que sobrevivieron más a todas las veleidades y a los cambios de gobierno en esa época terrible que fue la revolución. Al final fue nombrado incluso conde, marqués, y le dieron muchos títulos y todo, y al final todo el mundo lo abandonó y fue expulsado de Francia y murió, si mal no recuerdo, como en 1820 más o menos. Yo les quiero contar una trivialidad pop de Fouché, pero ya sé que ya nos tenemos que ir a un corte, entonces quién se las cuento después del corte. Sí, ya no, creo que no vamos a tener más tiempo para más trivialidades después del corte, pero nos quedamos aquí. Ay, era mi blog. Otros regalos para la dichosa palabra. Peso muerto de Gabriela Fonseca. Edita Casa Juan Pablos.
Continuamos en la parte final de La Dichosa Palabra, que estamos transmitiendo completamente en vivo. Si lo están oyendo hoy en sábado, si lo están viendo el lunes, ya estamos medio repetidos. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión está con nosotros, y lo cual nos da muchísimo gusto, nuestro anfitrión, el doctor José Martínez Vilchis. Bienvenido, señor rector. Y bueno, pues queremos comenzar a platicar sobre precisamente la historia de la Autónoma del Estado de México, que es una de las instituciones más longevas y que tienen mayor tradición dentro de la cultura mexicana. Viene esta universidad, ¿cuál sería, digamos, cuando esta universidad era chiquita en su infancia, cuál era su, era el instituto, ¿no? ¿Cómo es esta historia? Así es, está cumpliendo de hecho, y saludo a todo el auditorio que nos acompaña, agradeciendo que la dichosa palabra... No se está oyendo el micro, no se está oyendo el micro del doctor, rector. no se está oyendo Yo mientras les conmigo. cuento la trivialidad que les quería contar Sí, de por Fouché, favor. aprovechando para que se componga. Bueno, pues resulta que la familia Fouché, una rama de la familia Fouché, muy desprestigiada por su pariente Joseph, emigró a México y ¿sí? emigró particularmente al estado de Campeche. Si nos están viendo en Campeche sabrán que allá habrá muchos Fouchés, uno de cuyos descendientes es Angélica María, la novia de ¿sí? México, cuya madre era Angélica Ortiz Fouché. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonita ¿sí? trivialidad! Es una gran trivialidad y seguramente los campechanos sabrán este asunto. El micrófono sigue sin micrófono servir. sigue sin Entonces, funcionar. A ya ver, les podemos sacar el auxílienos registro con algún social otro de micrófono de Campeche mano, ¿no? o del Y si le Estado de pasas tu México, que diadema. sería todavía Pues sí. más No, pertinente. yo mientras podría tanto. contar otra trivialidad, ya que hablaron de Ahí viene Napoleón y de Josefina. Yo les quería contar que hace no mucho leí una carta de Napoleón a Josefina, donde le pedía explícitamente a Josefina que no se bañara, que él iba a estar en campaña unos cuantos meses y quería que ella no se bañara porque realmente le gustaba cómo olían las mujeres francesas, digamos, así con es el bouquet que va dejando No me digas el eso, tiempo, ¿sabes ¿no? qué? Habla en él. si Como los quesos franceses que a nosotros nos apestan, pero que allá encantan. Pienso en la y son espléndida deliciosos. serie de Napoleón que transmitimos aquí en Canal 22 en que Isabela Rossellini, que es tan guapa, salía de Josefina. no, Sí, esto sí, Y pasa. luego sí. me la imagino sin bañar y no me entusiasma. Isabela Oye, Rossellini sin bañar voy no- a hacer no algo Sí, fuera de ¿por qué lo no le común. Me voy a, pasas la, a sacar el micrófono y se lo voy a pasar a nuestro Yo creo que es muy pertinente. rector, porque si no, pues no. Sí, A ver. no tenemos. A ver, te lo aquí desamarro para que vean la magia de la tecnología Ya, y deja los sus grandes cositas. avances tecnológicos que tenemos. Ahí está, ahora sí está. Sí, ahí Bueno, está, ya estaba está. agradeciéndole a la dichosa palabra que nos acompañen esta ocasión aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, y el auditorio sabe, muchos universitarios, que estamos cumpliendo 50 años, Eduardo, de ser universidad, aunque como tú citabas, es una de esas universidades que se crearon entre 1826 y 1870 como colegios o institutos. Cuando sí se hacía buena planeación educativa, no como ahora, planeación nacional, José María Luis Mora, pensador liberal, empezó a pensar en la creación de institutos o colegios que fueran alternos a la Real y Pontificia Universidad Nacional de entonces, muy tomada por el clero. Para José María Luis Mora había que crear nuevos institutos o colegios, y en esa época se crean el de Oaxaca, el de Jalisco, el de Guanajuato, más tarde Aguascalientes, y en 1828 el Instituto Literario del Estado de México. Entonces yo decía que hacían buena planeación porque querían otorgar una educación distinta, no clerical, opciones buenas para el país en esa época. Sí. Se crea en 1828, se transforma en universidad en 1956 y está cumpliendo ahora 50 años de actividad como universidad. Curiosamente, como ahorita que lo mencionaba, doctor, es interesante que todas las universidades del mundo surgieron precisamente así, zafándose, como quien dice, del control eclesiástico. La primera universidad del mundo es la Universidad del Cairo, que es del siglo X, exactamente, y fue cuando un grupo de musulmanes sacó justamente del control de los sacerdotes una parte de la educación, y luego las universidades en Europa surgieron exactamente por el mismo tono, ¿no? Salir del control eclesiástico. Hace rato que Germán decía eso exactamente sobre el impacto de la Revolución Francesa. Uno de los impactos en México fue precisamente la Revolución Napoleónica en la educación.
y José María Luis Mora tomaba las ideas que después Valentín Gómez Farías hacía gobierno con Santana, con Bustamante como presidente, y crearon a iniciativa de ellos varios institutos que ahora son las universidades autónomas de los estados. Es una historia muy interesante. Mucho se habla en estos momentos del problema de la calidad educativa. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Cuáles son los retos para mejorar la calidad educativa? Que no es solamente un problema presupuestal de más dinero, sino que hay otros problemas también con la educación. ¿Cuáles son las trabas reales de nuestra educación superior? Yo creo que hace falta varias cosas, entre ellas, y como punto central de cualquier estrategia de modernización, el profesorado. Volver al profesorado más capaz. El tipo de estudiante de ahora es muy demandante, muy exigente, y no se calla cuando ve a un mal profesor. Necesita el profesor estarse cualificando cada día, obteniendo su maestría, su doctorado correspondiente, haciendo mucha capacitación pedagógica, didáctica. Primero el profesorado, la infraestructura adecuada en las universidades. Se necesita más inversión de la que se ha hecho hasta ahora en el país. No hemos tenido una inversión fuerte en la educación, eso hay que decirlo. Ha habido un descenso de la inversión que teníamos en años anteriores. Ese es un reclamo muy frecuente de los rectores, que ahora se lo han planteado los candidatos a presidente de la República, que tienen que mejorar la inversión educativa que se atrasó en los últimos 14 años. Entonces, la preparación del profesor es muy importante, la infraestructura, la parte de la difusión de la cultura, que por cierto está muy olvidada. Si no son las universidades o las instituciones educativas superiores quienes transmitan la cultura, poco interés se ve por parte del gobierno. Por eso es que creemos que programas como este de Conaculta y el Canal 22 son verdaderas opciones culturales, además de manera entretenida, muy divertida, que lo hacen atractivo hasta para los niños, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta y la voy a formular larga para que tengan tiempo el rector y Pablo de intercambiar micrófonos y que Pablo recupere su diadema. Porque se ve más bonito además con aquella que con esta. Y hay muchos egresados notables, digamos, de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuéntenos un poquito quién ha estudiado. Hombres aquí. ilustres que pasaron por estas aulas. Bueno, hay bastantes, hay mucho muy importantes. Yo voy a empezar por uno de la medicina que es muy relevante, que es Maximiliano Ruiz Castañeda, que es el que creó la vacuna del tifo, que mató mucha gente en Europa y que para orgullo de esta universidad es uno de los grandes hombres, Maximiliano Ruiz Castañeda. Tenemos a grandes humanistas, pensadores liberales que muchos conocen aquí en Toluca, como Ignacio Manuel Altamirano o Ignacio Ramírez, grandes pensadores liberales de la época. Daniel Cosío Villegas, por ejemplo, Adolfo López Mateos, que llegó a ser el presidente de la República. ¿Y todos ellos aprobaron las materias o nomás pasaron por la universidad? Bueno, está colocada la boleta de calificaciones de López Mateos por ahí, mejor yo no hablo sobre el tema, pero ahí se ve que era ser humano también. Qué bonita insinuación. Oye, bueno, quiero dar las respuestas a nuestra dichosa palabra y a la especial también, ¿no? ¿Sí? Pues sí. Bueno, pues sí. las lloradoras profesionales en los entierros, su nombre es plañideras. Plañideras. Ahora se dedican plañían. a hacer telenovelas. Ahora se dedican a hacer telenovelas, también de manera profesional. Y los cantos de trabajo, asociados pues al movimiento muscular, el nombre del canto de trabajo es Saloma, que se escribe indistintamente con Z o con S. Con S. Sí. Si ustedes no se sabían esa especial, debo confesar abiertamente que yo tampoco. ¿Sí? Queremos agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México, al señor rector, doctor José Martínez Vilchis, y también a Luis Alfonso Guadarrama, secretario de Docencia, a Ricardo Joya, director general de Comunicación Universitaria, a Jorge Cabrera, director de Infraestructura Académica, a la doctora Lucila Cárdenas, secretaria de Difusión Cultural, y a todas las personas que nos apoyaron y participaron en este programa. Y bueno, finalmente queremos invitarlos a ver las repeticiones del programa. Nosotros nos repetimos todos los lunes a las 10 de la noche.
Sí. Es que tenemos dispepsia, es la Así es. dispéptica palabra la que pasa los lunes. Yo quisiera, Es lo mismo, pero el lunes ya estamos un poco más aplaudidos que ahorita. exacto. Yo quisiera aprovechar también para hacerles una invitación a que vean un nuevo programa, un estreno dentro de la programación de Canal 22, que es Jazz Club, un programa que se graba desde el 5 Jazz Club, un club de jazz extraordinario en la Ciudad de México, y que pasa los miércoles, si no me equivoco, a las 9 de la noche aquí por Canal 22, además con la voz y la gracia de Magos Herrera. De veras, vean Jazz Club, no se van a arrepentir. Mil gracias, Bueno, doctor. muchísimas gracias, señor rector. Al contrario, les invitamos por a venir cuantas veces quieran, son bienvenidos aquí a Toluca y a la universidad. Muy Muchas amables, gracias. doctor. Muchas Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y gracias a todos ustedes por Buenas estar con noches. nosotros.